Pero qué campamento que tenemos hoy. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Estamos aquí con Georgina Orellano, secretaria general de AMAR. Ella estuvo hace muy poquito en Río Gallegos presentando su libro Puta y Feminista. Y bueno, estamos muy contentas de poder comunicarnos con ellas. Hola, Georgina. Hola, ¿cómo están, compañeras? Buenas noches. Buenas noches. noches. Acá muy contentas de poder comunicarnos con vos, pensando como muchas cosas, ¿no? Al saber que habías estado en Río Gallegos, también preguntarte un poco cómo te había ido ahí en la Feria del Libro, cómo fue esa llegada, si habías estado antes por Santa Cruz. Sí, estuve por primera vez en Santa Cruz a principios de este año. Estuve presente en el marco de la conmemoración al centenario de las putas de San Julián, participando de las actividades que se realizaron en el puerto San Julián, conmemorando, bueno, a las 5 pupilas de la Casa de Tolerancia La Catalana y ese hecho histórico de negarse a atender a los soldados que habían fusilado a los peones rurales. A la vez también tuve la posibilidad, invitada por algunas organizaciones feministas, de estar presente en la primera asamblea de cara al armado y la organización del 8M, donde me dieron la oportunidad de presentarme, de comentar la agenda y las demandas del colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales, y fue un espacio muy enriquecedor porque después de hablar, tomaron la palabra otras compañeras y algunas contaron públicamente que era la primera vez que hacían público el trabajo que realizaban, ¿no? Que eran trabajadoras sexuales. Buenísimo. Contanos un poco, para los que no sepan de qué estamos hablando, ¿qué es AMAR? AMAR es una organización nacional que nuclea a las personas que ejercemos el trabajo sexual en Argentina. Es el sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales que está presente y organizado en nuestro país hace ya 28 años y tiene presencia territorial y gremial en 12 provincias. Buenísimo. Mira, nosotros pensábamos un poco, vos nos recordaste esto de las putas de San Julián, y cuando en esta semana pensábamos en la entrevista, recordaba ese hecho de que quizás el nombrar a las putas de San Julián como que nos pone de nuevo en visibilizar, digamos, a las trabajadoras sexuales, pero hay algo que creo que queda un poco en una situación como lejana y un poco a veces peligrosamente romantizada, digamos, el tema de las putas de San Julián, en el imaginario colectivo. A partir de la prohibición de las casas de tolerancia, como se les decía, whiskerías, nosotros tenemos, por lo menos yo tengo un recuerdo de la niñez, donde la trabajadora sexual estaba presente dentro de la comunidad. Por lo menos en este pueblo, en Piedrabuena, se hablaba de las trabajadoras sexuales de otra manera, con otros nombres. Teníamos identificados los lugares donde trabajaban y había algo que estaba blanqueado con eso. A partir de esas prohibiciones se invisibilizó el trabajo sexual y quedó como en un espacio muy invisible y ligado solamente a una cuestión de trata de personas, como en esas instancias, y no como todo esto que estás planteando, que además es muy interesante escucharte hablar sobre toda la organización, el trabajo que hay de acompañamiento, cómo se acompañan y cómo organizan su trabajo. Me parecía como importante poner eso porque nos cuesta mucho pensarlo, por lo menos desde estos lugares, y visibilizar al trabajo sexual como un trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto que hay en muchas provincias, sobre todo en lo que tiene que ver con la Patagonia en nuestro país, que hay una mirada muy distinta por ahí a lo que pueden pensar provincias no más del norte de Argentina, que por ahí tienen otra mirada más atravesada por la mirada conservadora, por la fuerte presencia de la religión, las religiones, la iglesia,
siempre para nosotras todas las provincias del sur han tenido un acercamiento con respecto al trabajo sexual que tiene que ver con haber convivido, ¿no? Saber que hubo whiskerías, que a la nochecita prendían todas sus lucecitas rojas, que estaban presentes en el centro de las ciudades, inclusive en algunos lugares estaban casi cercana a la manzana de la municipalidad, sí. Del Consejo Deliberante. Era algo que culturalmente, digamos, estaba como muy instalado, la cuestión de que muchas compañeras incluso iban y viajaban a esas provincias haciendo plazas, iban a trabajar por meses y después volvían a sus lugares de residencia. Fue para nosotras y sigue siendo lamentable que cuando se pensaron este tipo de medidas enmarcadas en las políticas antitrata para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, los consejos deliberantes, los funcionarios, las funcionarias no hayan tenido la apertura de sentarse a escuchar a esas compañeras, ¿no? De conocer su realidad, de conocer sus condiciones laborales, de escuchar esas voces, sino que directamente pasaron a prohibir y cerrar esos lugares, esos espacios como una forma de combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, y que son muy pocas hoy por hoy las provincias que pueden dar cuenta, ¿no? de dónde están esas compañeras, si siguen estando en la provincia o no, dónde proliferó es el trabajo sexual, que en muchos lugares hubo una proliferación hacia los departamentos privados, hacia el trabajo sexual en casa, donde las condiciones de las compañeras se empeoraron, donde han perdido parte de su autonomía, donde se han encarecido los costos de los alquileres. Justamente eso es lo que produce la criminalización y la prohibición, ¿no? Crea como mercados paralelos donde se siguen sosteniendo por nuestra precariedad. Y bueno, Santa Cruz tiene toda una historia, ¿no? Con las casitas, bueno, las putas de San... Por un lado hay un reconocimiento a las putas de San Julián y ese acto heroico, pero por otro lado ha sido una de las provincias que ha desplegado las políticas punitivas más duras con respecto al trabajo sexual en espacios cerrados. Tal cual, por eso te decía que había algo ahí como incongruente, ¿no? Por un lado esto que aparece como en una historia de heroínas, de mujeres heroínas, pero por otro lado sin poder llevarlo a una actualización de esa situación, digamos. Cómo poder linkear esa historia de estas mujeres para hacer una reflexión en la actualidad de lo que está pasando hoy con el trabajo sexual, por lo menos en Santa Cruz, por lo menos en Piedrabuena, que bueno... para nosotros está absolutamente invisibilizado, no tenemos información, digamos, de lo que sucede. Y decime, nada, estoy pensando como algunas cosas mientras charlamos y pensaba, digo, si hay trabajadoras sexuales en Piedrabuena o en la zona o quien nos esté escuchando, ¿se pueden comunicar con AMAR y preguntar, informarse o tener algún contacto? Sí, por supuesto. Nosotras siempre dejamos a disposición nuestras redes sociales, el Instagram, putas.feministas, el Facebook, que tenemos una fanpage, AMAR con +M, Sindicato de Trabajadoras Sexuales en Argentina. Inclusive en mis redes sociales personales hay muchas compañeras que cuando atraviesan alguna situación problemática o conflictiva en el entorno laboral o incluso en su vida personal, se comunican con la organización y nosotras ponemos a disposición nuestras herramientas, la asesoría legal gratuita que ofrecemos, y también vemos la posibilidad de brindar un acompañamiento independientemente, ¿no? de la lejanía por ahí que hay, pero sí saber que en Santa Cruz también hay muchas compañeras aliadas que han dado la discusión en algunos espacios y no por nada, bueno, han logrado que entrar por algún lado para que se ponga en agenda la visibilidad del trabajo sexual. Por ejemplo, las organizaciones feministas que construyeron la Comisión de las Putas de San Julián, son organizaciones aliadas
que dieron la posibilidad de, bueno, de visibilizar un hecho histórico, pero a la vez también de darnos la palabra a nosotras para que también contemos que a 100 años de ese hecho heroico, las trabajadoras sexuales seguimos luchando para tener derechos laborales. En muchas provincias se siguen vulnerando los derechos humanos de nosotras, la policía sigue violentándonos, sigue pidiéndonos coimas policiales, siguen yendo presas las compañeras. Y recuerdo que cuando el municipio del Puerto San Julián entregó a la Comisión de las Putas de San Julián un predio donde se va a desarrollar un monumento, recordatorio, se hicieron presentes trabajadoras sexuales del Puerto de San Julián y habían dicho que hay alrededor de ese espacio tipo plaza donde va a instalarse el año próximo este monumento a las putas de San Julián, había whiskerías, ¿no? Y nos señalaban con el dedo, bueno, allá en la esquina trabajaba yo, ahora está cerrado, es una pizzería, allá está el cartel de venta o el cartel de alquiler, ahí trabajábamos nosotras. Contaron cómo fueron esos procedimientos, cómo fueron los allanamientos y cómo es la realidad hoy, ¿no? De mucha precariedad para seguir sosteniendo sus economías. Claro, que es lo que venimos hablando, o sea, y es algo que se va repitiendo constantemente, por lo menos a lo largo de que tenemos este programa, es la invisibilización, digamos, cómo estar invisible genera tantos problemas, tantos, bueno, estigmatizaciones, poco acceso a la salud, a los derechos, y bueno, empezar a hablar de todo lo que no estamos hablando, al menos dar nuestro granito de arena para que podamos poner en agenda esto. Pensaba también, Georgina, y esto ya como personal con vos, digamos, el trabajo que vos estás haciendo, que me parece impresionante, de tanta empatía, de tanta accesibilidad, de poder conversar con todas las personas, porque no todas hemos tenido la posibilidad de hablar así con alguien, con una trabajadora sexual, pensando en los derechos. Esa agenda tiene mucho que ver con tu trabajo en AMAR, que podamos nosotros estar hablando ahora del derecho de las trabajadoras sexuales. Y me parece impresionante. Yo personalmente te lo agradezco porque me parece una tarea tremenda, hermosa y de mucha militancia. Ahora estaba leyendo que tu libro se va a traducir en portugués y en francés. O italiano, en italiano. Al italiano, sí, al italiano. Sí, la verdad es que yo soy producto de una lucha, ¿no? Eso, de una lucha que yo llegué a la organización AMAR hace 10 años y ya la organización para ese entonces estaba cumpliendo muchos años de estar organizada. Y aprendí muchísimas cosas, y para mí la mejor forma que encontré con las herramientas que tuve a mi alcance de poder agradecerle a ese grupo de compañeras que generaron conciencia social, que generaron también herramientas, nos dieron y nos transmitieron conocimientos, estrategias de organización, políticas de cuidado, que dejaron que nos enseñaron a que nosotras dejemos de naturalizar la opresión que sufríamos por parte de la policía y entender que lo que hacíamos no era un delito, que la policía no podía pedirte coimas, que no teníamos por qué pagarle a la policía para que nos dejara trabajar de manera tranquila. Y la forma que yo encontré de agradecer a las compañeras es que eso mismo que ellas hicieron conmigo y con otras compañeras mías de mi zona de trabajo, también pudieran tener a su alcance muchas otras compañeras, ¿no? Es como colectivizar esos conocimientos, esas herramientas, esas políticas de cuidado, y sobre todo que a través de poder organizarme y organizarnos, para nosotras es cambiar
nuestra propia mirada de nuestro trabajo, no es como abandonar la victimización, abandonar el aislamiento social, abandonar el silencio, entender por qué nos duele tanto o nos dolía tanto que nuestras familias se enterasen verdaderamente a lo que nos dedicamos y teníamos tanto temor a que nos rechazaran, que eso tiene que ver con el estigma, y qué mejor manera de batallar con ese estigma que empezar a meter por todos los ámbitos donde podamos nuestra palabra, para que las compañeras que ejerzan trabajo sexual no pasen por todo aquello que nosotras tuvimos que atravesar. Georgina, tu libro se llama Puta y Feminista, lo presentaste en la Feria del Libro. Eso también es un hito, de que una trabajadora sexual presente su propio libro, hablando con su propia voz, su propio libro, en una Feria del Libro oficial del Estado, y pudiera contar su historia, su voz, lo que quiera contar. Me parece que esos también son unos logros tremendos. ¿Cómo fue cómo vas recibiendo el libro, la gente, los lugares? ¿Has estado en otros lugares también, en otras provincias presentándolo? Te pregunto un poco cómo es la recepción del material. Mira, la verdad que cuando llegó la propuesta de poder escribir el libro y el pedido, ¿no? Yo la verdad que no sabía cómo escribir un libro, ¿no? Y del otro lado me decía, no, bueno, pero es lo mismo que estás haciendo en las redes sociales, contando esas historias del trabajo sexual, que todas esas anécdotas, narraciones que haces de contar esa anécdota en primera persona, esa vivencia, pueda quedar todo en un libro escrito en papel para que se difunda, para que se siga ampliando las voces de las trabajadoras sexuales. Me llevó mucho tiempo. Yo firmé el contrato con la editorial sudamericana en el año 2018. Pude publicarlo recién este año, en abril salió el libro. Hubo mucha presión también ahí por parte de mis compañeras que decían, bueno, hay que terminarlo, hay que terminarlo, y sobre todo porque ellas me decían, nosotras tenemos que tener en el campo literario una herramienta para batallar también esas otras narraciones que se construyeron sobre nuestras vidas, ¿no? Y que quienes puedan tener la posibilidad de leer libros, hayan leído los libros con una mirada abolicionista, victimizante, pero que ahora haya un libro que pueda disputar otros sentidos, sobre todo de nuestras vidas, de nuestra historia, de desconstruir ese imaginario social que está como súper instalado sobre la vida de las personas que ejercemos trabajo sexual. Y la recepción a partir de que se publicó ha sido muy buena. O sea, a las pocas semanas que se publicó se agotó. La editorial decidió hacer una segunda edición, llegaron muchas invitaciones a participar. Bueno, en la Feria del Libro de la Rural estuvimos, ahí hicimos la presentación oficial, estuvimos en la Feria del Libro de ahí de Santa Cruz. Ahora en muy pocas semanas vamos a estar en la Feria del Libro en La Rioja, y después muchas universidades que nos han convocado, ¿no? La semana que viene vamos a estar en la Universidad de Arte y Humanidades de Rosario, hemos estado en la Universidad de La Plata, también hemos estado en la Universidad de Córdoba. Tenemos muchas invitaciones que ahí estamos intentando ver cómo podemos dar respuestas a todas, pero estamos muy contentas del recibimiento que ha tenido el libro. Y aparte que hay muchas personas que han manifestado no solamente sus felicitaciones, sino el agradecimiento de poder compartir, ¿no?, esas historias tan nuestras, tan de las trabajadoras sexuales, poder compartirlas con otros desconocidos para nosotras, pero bueno, entender eso, que también la batalla que tenemos que dar es cultural, y el libro en parte es una herramienta para romper con todos los prejuicios que hay con nuestro trabajo. Buenísimo. Estuve mirando algunos videos, estuve viendo el método Rebord, está buenísima esa entrevista.
lo recomendamos porque ahí te explayas sobre tantas cosas interesantes que has podido hacer en este tiempo, y rescato sobre todo, bueno, no sé, me cuesta mucho definir qué es sobre todo, porque muchas de las cosas que decís creo que son para destacar, pero pienso en el tema de hacerse cargo de la voz propia y bueno, en este colectivo, acompañada, en la militancia, poner esa voz, levantarla y bueno, y hacer toda esta visibilización en nombre propio, ¿no? Porque también han sido relatadas por tantas personas desde tantos lugares que creo que es algo histórico que sea así, como está sucediendo ahora. Y desde acá, por lo menos, estamos muy agradecidas de poder escucharte y de que nos pongas también en la agenda el trabajo sexual como parte de nuestra tarea de difusión y de información. En ese sentido, Vero, bueno, hola Georgina, soy Macarena. Hola, ¿cómo estás? No, en cuanto a esto que decía Vero, yo cuando te escucho hablar o con todas las cuestiones que contás en el libro, también te sigo en Instagram y voy leyendo tus historias, pienso que ese trabajo que vos haces de narrar el trabajo sexual nos sirve a todos en realidad para entender el trabajo sexual, para comprender que es un trabajo, ¿no? Algo que parece tan básico y que sin embargo es la pelea de las redes, ¿no? Es un trabajo, no es un trabajo. La explotación, que vos sos muy clara cuando hablas de la explotación como parte de, en realidad, del sistema capitalista, ¿no? Y en relación a eso, me gustaría que cuentes un poquito ¿Qué hacen desde AMAR? ¿Cuáles son sus actividades y demás? Porque además durante la pandemia, por ejemplo, que nos afectó a todos, pero principalmente a las personas por ahí con menos recursos económicos o a aquellos sectores más vulnerados por el Estado, ¿no? Hoy estuvimos hablando mucho de estigmatización, de pobreza, cuando hablamos de ley VIH, de transfemicidios, y entiendo que AMAR se puso al hombro las vidas y la supervivencia de muchas compañeras en la época de la pandemia. Por ahí si querés contar un poquito de eso. Bueno, mira, la verdad es que para nosotros la pandemia fue una situación que tuvimos que atravesar sin contar con políticas públicas, donde se evidenció nuestra precarización laboral, se profundizó las desigualdades y sobre todo algunas violencias que lamentablemente se terminaron incrementando, como la violencia institucional hacia nuestro colectivo. Aparecieron muchos otros problemas en relación a la vivienda, fue uno de ellos, desalojos, compañeras que no podían pagar porque estábamos teniendo que transitar una cuarentena preventiva y obligatoria, y eso ha hecho para que muchas compañeras pasen los días y esos días vayan generando deuda en el costo de vivienda que tenemos que pagar, que siempre es un poco más del valor real que se le podría alquilar a cualquier otra persona. Eso es una situación verdaderamente que nos preocupa mucho como colectivo, porque hay mucho abuso del sector inmobiliario, justamente porque nosotras no somos reconocidas como trabajadoras, porque nuestro trabajo está criminalizado y encima por el estigma social. Muchas compañeras deciden no denunciar, ¿no?, ese tipo de situaciones donde te cobran el doble o el triple. Aparte, bueno, porque tampoco encontramos un acompañamiento estatal, ¿no? El Estado no siempre ha sido amigable con las trabajadoras sexuales, entonces eso ha marcado también mucha distancia entre nuestro colectivo y el Estado. Cuando atravesamos una problemática no vamos a tocar una ventanilla estatal, porque sabemos cuál es la mirada y la respuesta que vamos a tener desde el otro lugar. Y al ser un sujeto inexistente para el Estado, porque no nos nombra en ningún lado, también eso genera mucha lejanía, ¿no? Y ahí tuvimos que ser muy ingenuosas.
¿no? Pensar en armar un sostenimiento en base a los alimentos, la vivienda, la contención hacia nuestras compañeras y compañeros, que nos llevó a estar en alerta permanente durante los 2 años de pandemia, y saber que ahora seguimos no resistiendo, y que muchos cuando hablan de cómo es la salida de la pandemia, y la verdad que para nosotras la salida terminó siendo con deudas, pero también con muchas compañeras que terminaron organizadas, con nuestro sindicato teniendo en muchos lugares comedores, por ejemplo, ollas populares, las compañeras de Río Cuarto, acá en Constitución, en Capital Federal, tenemos un comedor que funciona de lunes a viernes. Incorporar a nuestra asistencia la asistencia alimentaria, también incorporar asistencia psicológica, asesoría legal gratuita, bueno, trámites que puedan hacerse las compañeras. En muchos puntos del país las compañeras se pusieron al hombro hacer operativos, ¿no? Como el Estado en tu barrio, bueno, el Estado en tu zona de trabajo, el Estado en el lugar donde vivís, en esa zona conflictiva donde la policía te persigue y los vecinos te denuncian y los dueños de los hoteles te cobran el doble. Es otra la mirada cuando ven que las trabajadoras sexuales organizaron un operativo de migraciones, un operativo para hacerte el DNI. O un operativo de vacunación también, porque eso ha sido una realidad. Hay muchas compañeras que no tienen DNI, o muchas no tenían teléfono celular para poder sacarte sus turnos, no tenían acceso a la conectividad para poder sacarse los turnos y aplicarse la vacuna contra el COVID, y eso ha hecho que nosotras solicitáramos al Ministerio de Salud de Nación operativos de vacunación, que lo seguimos sosteniendo, que le sumamos también el operativo ahora de vacunación de la gripe y la neumococo, porque bueno, no tenemos hora social, y hay una mirada con mucho estigma y discriminación en algunos centros de salud y hospitales, que vuelve a poner a la compañera muy lejos de la asistencia y el acceso a la salud, y eso ha reforzado para nosotras en nuestra militancia política, sobre todo sindical y feminista, la importancia de ser reconocidas como trabajadoras, ¿no? Dejar de atajar penales, dejar de cumplir el rol estatal, y que el Estado dé cuenta de qué hizo durante todo este tiempo para que haya muchas compañeras en esta situación, ¿no? Tan desigual, tan violenta, y con un Estado tan ausente. Claro, qué difícil toda esa situación. Y quería preguntarte si nos podés contar de algún país, por ejemplo, en el que esté regulado el trabajo sexual, o cómo se lleva a cabo, si es que lo hay, porque también desconocemos de la cuestión, digamos. Mira, son muy poquitos los países que tienen una mirada de regulación o reglamentación, o sea, esos modelos jurídicos que han adoptado. En la región, el país que tiene reglamentado todo el mercado sexual es Uruguay. Esa reglamentación tiene una mirada de control sanitario hacia la población de trabajadoras y trabajadores sexuales. Las compañeras y compañeros, para poder ejercer el trabajo sexual y para quedar habilitados para poder desarrollar su actividad, tienen que tener la libreta sanitaria al día. No es un modelo jurídico que nosotras pensemos para que se implemente en Argentina. Nos parece que va a generar mucho más estigma. Aparte, nosotras queremos que se deje de pensarnos a nosotras como sujetos de la peligrosidad. No, esta cosa de ponernos la libreta sanitaria como una forma de control sanitario para que no propaguemos nosotras las infecciones de transmisión sexual, como culpabilizándonos y responsabilizándonos a nosotras, no a las trabajadoras sexuales, de una política que debería tener el Estado, no solamente para con nosotras, sino para toda la población.
Y después en otros países podemos encontrar modelos de regulación donde se establecen zonas específicas para el desarrollo del trabajo sexual. Holanda es un modelo que siempre trae, ¿no? Es el modelo que como de vanguardia, se ve ahí como el primer mundo, a través de las vitrinas. Bueno, las compañeras de Holanda nos han contado que ese modelo de regulación del trabajo sexual, estableciendo estas zonas de vitrinas para el desarrollo de la actividad, fue pensado para fomentar el turismo y para tener un control migratorio. Más allá de que esa regulación específica fue acompañada de derechos laborales, las compañeras se pueden jubilar, tienen obra social, también encuentran muchas prohibiciones, porque te reguló ese espacio, pero te prohibió el resto de las formas de organización para poder desarrollar el trabajo sexual. Después hay modelos menos conocidos, como países como Nueva Zelanda, hace muy poco Bélgica, que despenalizaron el trabajo sexual. Esos fueron modelos pensados por los colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales. Y nos parece que ese sería un modelo jurídico a pensar y a implementar en nuestro país, que es que se escuchen las necesidades y se conozcan las realidades del colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales antes de implementar una política pública o una medida. O sea, escuchar a los sujetos políticos que están organizados, preguntarle a ellos y a ellas de qué manera preferimos que intervenga o no el Estado, conocer en profundidad nuestra realidad y que nosotras seamos parte y protagonistas de ese diseño de las políticas públicas y de las medidas. Claro. Sí, qué difícil pensarlo para Argentina, ¿no? Yo pienso en una provincia como Santa Cruz, que como vos decías muy bien, ha sido punitivista, pero mal, respecto del trabajo sexual. Yo crecí, por ejemplo, con esa idea de trabajo sexual y me costó un montón de construir esa idea después, al haberme ido a vivir a otra provincia, ¿no? Y al haber vivido otras cosas, y al haberte escuchado a vos y escuchado a otras trabajadoras sexuales contarlo en primera persona, ¿no? Como desde una perspectiva de la conciencia social, del trabajo, de la organización. Así que ojalá podamos avanzar hacia ese horizonte, digamos, en Argentina. Y después pensaba respecto de algo que también explotó con la pandemia, me parece, y que eso sí capaz lo percibimos más explícitamente, digamos, en la localidad y en Santa Cruz, que es toda la cuestión esta de la creación de contenido, de las plataformas. ¿Cuál es el vínculo de todo eso, como Cafecito, OnlyFans, todo eso, con Amar? No sé si hay algún tipo de vinculación con esas personas que venden sus contenidos ahí, si eso es considerado trabajo sexual. Sí, por supuesto que durante la pandemia hubo toda una reconfiguración dentro tanto del trabajo sexual como muchos otros trabajos, ¿no? Se empezó a hablar de home office, por ejemplo, clases virtuales, o sea, la virtualidad pasó a ser algo muy central en la vida de muchas personas, ¿no? El encierro hizo eso, la pandemia hizo esto, potenció esta idea de pensar nuevas maneras de desarrollar trabajos y de seguir sosteniendo ciertas actividades que no podíamos desarrollar de manera presencial, ¿no? Ahí nosotras encontramos varios problemas con respecto a las plataformas virtuales. Primero, me parece que hay claramente una representación de clase social, que no son las mismas clases sociales que mayormente se agrupan en Amar y que han fundado la organización, que son compañeras que han venido de sectores populares, muchas con familias numerosas, con mucha precariedad, ¿no? Con muchas dificultades también para poder terminar y sostener nuestros estudios primarios o secundarios. Para hoy poder trabajar en plataformas virtuales, no solamente tenés que tener el acceso a la conectividad, sino que tenés que tener mínimamente los conocimientos para manejar una plataforma virtual. Bueno, eso no es una representatividad de todo el colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales. Digamos, quienes pueden trabajar bajo estas plataformas son personas de clase media.
Y ahí aparece, en ese corte de clase que hay, aparece como estas figuras donde hacen un borramiento hacia la identidad como trabajadora sexual y aparecen como estas denominaciones, ¿no? Que tiene que ver con quitarse el estigma de encima. Nosotros hemos leído un montón de notas de color, ¿no? Donde se individualiza mucho la cuestión del trabajo, que eso no pasa, por ejemplo, con el trabajo callejero, porque vos cuando trabajás en la calle, vos ejerces el trabajo sexual de manera colectiva, compartir la esquina con otra, te la cruzas en la zona, cuando la policía las persigue a todo el colectivo, digamos, en el trabajo virtual hay mucho trabajo que el trabajo ya en sí se realiza de manera individual, sos vos la computadora en un lugar específico. Entonces, esa manera de trabajo individual hace que haya notas de color en algunos diarios, en algunos medios, donde se centren en la vida de esa compañera o de ese compañero. Y la mayoría de esas entrevistas que nosotras hemos leído entre compañeras que estamos sindicalizadas en AMAR, hay una cuestión, ¿no?, que es poner discursivamente otras categorías, ¿no?, que alejen de la categoría o de la identidad trabajadora sexual. Yo vendo contenido erótico, yo vendo pack de fotos. Claro. Tal cual, sí. Correrse un poco, ¿no? Sí. Sí. Está bien, pensaba que lo más difícil, como cada grupo, digamos, que quiere ser visibilizado y con la problemática que tiene, acá hay un tema moral, hay algo con lo moral que hay que sacarlo de la discusión, porque es el que va contaminando y el que va poniendo el prejuicio y poniendo todas estas cuestiones, y este desmarque, ¿no? Decir, bueno, no, lo erótico no es igual, ¿no? Como que hay algo ahí que se va acomodando para un discurso yo creo más... que el imaginario social hace esa distinción. Sí. No, creo que mucha gente piensa que la prostitución es estar parada en una esquina, que un cliente te levante y que el servicio sexual sea la penetración. No, eso no es solamente trabajo sexual. Digamos, hay muchas formas de ejercer el trabajo sexual y de hecho hay un montón de actividades que nosotras y servicios que ofrecemos que no tienen que ver cómo se piensa socialmente la sexualidad. Entonces, claramente, cuando vemos que alguien vende su pack de fotos, está detrás de una computadora, no tiene contacto con el cliente, decimos, no, listo, esto no es prostitución, esto es otra cosa. No, claro. Es trabajo sexual. Claro. O sea, es trabajo sexual porque vos estás vendiendo, o sea, parte de un contenido donde está en juego tu sexualidad. Aunque no tengas contacto con el cliente, digamos, nosotras también que trabajamos en la calle ofrecemos un montón de servicios que no tienen que ver con la sexualidad como la pensamos y como nos criamos y nos educaron culturalmente en esta sociedad. Digamos, el trabajo sexual es mucho más que el sexo. El trabajo sexual es la escucha, es la conversación, es la contención, es el cuidado de la otra persona. Entonces me parece que ahí está como este corrimiento en decir, no, bueno, la prostitución es la pobre que trabaja en la esquina, el servicio sexual, penetración, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Es dejar de pensar que el modo de prostitución que hay en Argentina es solamente eso, ¿no? El mercado sexual es muy amplio, inclusive nosotras consideramos que las compañeras que hacen porno feminista, muchas de ellas se consideran trabajadoras sexuales. Y nos parece eso, que hay que pensar en la amplitud que tiene el mercado y después también el estigma social, digamos, ¿qué te hace pensar que lo tuyo es contenido erótico y lo que vende la compañera en una esquina es otra cosa? Claro. Es el estigma. Y también es como, ¿no?, el estigma y no imaginarte que, no compararte con la otra, tiene que ver también con una cuestión meramente de clase. De hecho, esas historias importan, ¿no? Hay un interés por conocer, porque también hay una romantización, ¿no? El dinero que podés ganar. Hemos leído un montón de historias donde había compañeras que contaban, bueno, gano $500,000 pesos por mes. Bueno, yo también conozco compañeras que ganan 30.000 pesos por mes y eso no la hace ni más ni menos. Son sobrevivientes de este sistema de vida que cada vez se va encareciendo más. Y me parece que tiene que haber derechos para todas, derechos para las que ganan 30.000 pesos como para las que ganan $500,000 pesos y hoy por ahí no piensan en la jubilación porque no es algo
que esté presente en su vida diaria y cotidiana, ni tampoco piensen en la obra social porque tienen ingresos donde pueden tener una cobertura privada. Pero bueno, me parece que hay mucho trabajo por hacer que tiene que ver con la conciencia de clase, sí, ¿no? Es entender que yo también, cuando antes no estaba organizada, y yo soñaba ser millonaria, quería agarrarme todos los clientes y competía con mi compañera de esquina para ver quién había ganado más. Después eso pasó a un lugar ya secundario en mi vida, porque bueno, me sindicalicé, conocí otras cosas y empecé a tener otros conocimientos, otras herramientas, y eso me hizo a que yo tenga una conciencia de clase y también a reconocer por qué antes pensaba eso, ¿no? De querer ser millonaria, ganarle la otra, tener más clientes, competir con mi compañera. Bueno, Georgina, recontra interesante, nos encanta escucharte. Bueno, sabemos que podemos encontrarte en el libro Puta y Feminista, que bueno, lo pueden buscar en las librerías. Y en las redes sociales, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, está el Instagram de AMAR, que ahí se suben todas las actividades que realizamos en las provincias donde tenemos organización gremial, que es putas.feministas. En Facebook es AMAR con _M, es una fanpage, Sindicato de Trabajadoras Sexuales en Argentina, y después el mío personal es Gior, con la G, Gior Orellano en Instagram y Georgina Orellano en Facebook. Georgina, nosotros, no sé, capaz que no te diste cuenta, pero estamos de campamento con un fueguito acá, charlando con vos. Y siempre que terminamos una entrevista le preguntamos, no sabemos si vos sos campamentera o no, pero ¿qué cosas crees que no puede faltar en un campamento? ¿Sos de ese campamento? He ido de campamento, sí. ¿Qué cosas no pueden faltar? ¿Qué cosa? ¿Alguna cosa que vos digas, sin esto el campamento no es igual? Y yo llevaría porro, no sé. Es la primera vez que sale. Nadie nos estaba trayendo eso porque de todas las cosas... Muy bien, nos faltaba. Estamos armando, después con todas las cositas, estamos armando el campamento ideal, con lo que está aportando hasta cada ahora uno. No se repitieron, ¿no? No, hasta ahora no se repitieron. Georgina, bueno, un placer hablar con vos, muy felices de poder haberte traído un poquito a Piedrabuena. Nos parece súper importante todo lo que has contado, aprendiendo todo el tiempo de lo que estás diciendo y, bueno, no sé si quieren decirle alguna cosa más. Gracias, sos muy genia. Y si vos querés decir alguna cosa más para cerrar, algo que quieras destacar o alguna cosa para ya ir despidiéndonos, el aire es tuyo. No, agradecerles, compañeras, agradecerles que hoy viernes a la noche nos den la posibilidad de hablar, de compartir, de escucharnos pese a las distancias, ¿no? De Santa Cruz, Buenos Aires, donde estoy yo, que nos podamos encontrar y bueno, y el deseo de que nos sigamos encontrando, ¿no? En la lucha sindical, feminista, popular, para ampliar derechos para todas y para todos. Ahí estaremos, Georgina, te agradecemos un montón. El aire, por supuesto, de Casa de Zorras está disponible para lo que necesites. Y esto también fue posible por las compañeras de Araucarias y de Ola de Mujeres que establecieron los primeros contactos y nosotros vamos llegando, digamos, a través de ella a este contacto con vos y con esta posibilidad que tenés de estar tan abierta a poder conversar en este pueblito chiquitito de la Patagonia donde hace 3 grados bajo cero, te comento, ahora y 8 de sensación térmica, así que está como picante el invierno. Georgina, sí, bueno, acá también llueve. Un abrazo enorme y hasta que... Un abrazo, compañeras. Hasta buenas pronto. noches y bueno, que nos sigamos encontrando. Seguramente será así. Adiós, muchas gracias. Chao.